Buenas noches. En esta exposición vamos a realizar un análisis jurídico histórico de las principales etapas del Ecuador, conforme el autor Enrique Ayala Mora en su obra Resumen de la Historia del Ecuador. Analizaremos cómo cada periodo influyó en la formación del derecho del poder político y del Estado ecuatoriano. Buenas noches, compañeros. En el tema de los pueblos originarios de Icario, entrando un poquito en el contexto histórico, entre 40 y 50 mil años antes de Cristo, los primeros grupos humanos en la denominada Andinoamérica Ecuatorial eran nómadas y se dedicaban a la caza y a la recolección. Aunque no existía en ese entonces un derecho escrito, ya había normas basadas en la costumbre que regulaban la convivencia y la supervivencia del grupo. Con el desarrollo de la agricultura, especialmente con el cultivo del maíz, de la yuca y de la papa, las sociedades se volvieron sedentarias, lo cual permitió una organización más estable y el surgimiento de reglas comunitarias sobre el trabajo y el uso de las tierras. Posterior a esto, con los denominados señoríos étnicos, apareció una autoridad encargada de la administración y el control social, dando el origen a lo que hoy denominamos prácticamente como clases sociales. Finalmente, con la llegada de los incas, se consolidó un sistema comunitario de producción bajo una autoridad central y el derecho se orientaba al bien común y el cumplimiento de deberes sociales. Entonces, en conclusión, estas etapas demuestran que el derecho nace de la necesidad de la organización de la sociedad. Esto se da incluso antes del Estado, mediante normas consuetudinarias, la autoridad y organización comunitaria. Durante la etapa de la colonia, con la conquista española, se impuso un nuevo orden jerárquico colonial que sustituyó de manera sistemática el derecho indígena ancestral. En este caso reflejaba mucho el interés de la corona española y era excluyente con los nativos americanos, es decir, los afrodescendientes, los indígenas, y ponía en un altar a lo que serían los españoles peninsulares y en una menor medida a los criollos. En este caso, reducían bastante los derechos de la gente indígena, de los afroamericanos, limitando sus posibilidades de una movilidad social. En la la Audiencia de Quito funcionó como el principal aparato judicial colonial representado por la autoridad de la corona y utilizado el derecho no solo para administrar justicia, sino como un instrumento de control político y social. Además, el sistema jurídico consolidó estructuras económicas dependientes de trabajo forzado y la explotación de recursos, asegurando que los beneficios se concentraran en manos de los colonizadores españoles. Como conclusión, tenemos que el derecho colonial no solo organizó la vida social y económica de la colonia, sino que sirvió como un mecanismo de opresión y desigualdad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Durante la independencia se introducen principios jurídicos modernos como la soberanía, el constitucionalismo y la idea ciudadana. Sin embargo, las juntas y proyectos constitucionales estuvieron liderados por los criollos, manteniendo la exclusión de los indígenas, de las mujeres y de los esclavos. La libertad proclamada fue más política que social o jurídica. Hay que tomar en cuenta que la independencia rompió el vínculo colonial, pero conservó estructuras jurídicas excluyentes. En la etapa de la Gran Colombia se intentó construir un Estado moderno y constitucional, con reformas jurídicas importantes como la abolición del tributo indígena y propuestas de igualdad ante la ley. No obstante, el conflicto entre centralismo y autonomías regionales, junto con intereses económicos opuestos, impidió la consolidación del proyecto. Como conclusión, podemos decir que fue un intento jurídico político integrador que fracasó por divisiones regionales y sociales. Luego tenemos el análisis de la era republicana. La república inicia con el Proyecto Nacional Criollo, caracterizado por un Estado oligárquico, el voto censitario y la exclusión social. Posteriormente, el Proyecto Nacional Mestizo, impulsado por la Revolución Liberal, que trajo avances jurídicos claves como la separación de la Iglesia con el Estado, el registro civil, la educación laica y las reformas institucionales. Finalmente, el Proyecto Nacional de la Diversidad amplió los derechos sociales, colectivos y culturales, reconociendo la pluralidad del Estado ecuatoriano. Entonces, podemos decir que el derecho ecuatoriano evoluciona de un sistema excluyente hacia uno más inclusivo.
Pues bien, compañeros, después de escucharlos a todos, como conclusión final, según Enrique Ayala Mora, el desarrollo del derecho ecuatoriano es el resultado de un proceso histórico progresivo, marcado por disputas de poder, economía y control social, desde normas comunitarias pasando por un derecho colonial impuesto hasta que un constitucionalismo republicano en constante transformación. El derecho en el Ecuador refleja la lucha por la igualdad, la inclusión y también por la justicia social. Gracias por participar.